Trabajar como guardabosques fue muy importante para mí. Siempre me ha gustado estar al aire libre, y que me pagaran por patrullar senderos y controlar los campamentos me parecía un sueño. Era un trabajo de temporada, pero aún así estaba satisfecho con el tiempo que me asignaban. Me habían asignado a un parque nacional remoto, a kilómetros de cualquier cosa que se pareciera a la civilización. Mi puesto era una pequeña cabaña en medio de la nada, rodeada de un denso bosque. Ni siquiera había señal de celular la mayor parte del tiempo. Mi primer día de trabajo fue bastante normal. Conocí a Ed, mi supervisor. Es un tipo mayor, de unos 50 años. Parecía alguien experimentado que ha estado aquí demasiado tiempo. Era agradable, pero un poco distante. Me entregó un libro básico lleno de protocolos. Cómo comprobar si hay daños en el sendero. Qué hacer si te encuentras con un oso. Cómo ayudar a los excursionistas perdidos. Cosas que podrían ocurrir. Pero entonces, escondida entre las secciones normales, había una página titulada Procedimientos Especiales. La fuente parecía vieja, como si no se hubiera actualizado en años, y se destacó de inmediato. Las reglas en la página, bueno, eran diferentes. Ignora los gritos después de la medianoche. Nunca mires el lago cuando refleja la luna. Si escuchas pasos detrás de ti, no te des la vuelta. De hecho, me reí cuando los leí por primera vez. Pensé que era una especie de broma que los guardabosques más viejos le hacían a los novatos. Pero cuando le pregunté a Ed al respecto, no se rió, ni siquiera sonrió. Simplemente dijo, Síguelas y estarás bien. eso es todo. Sin explicación, sin más detalles. Incluso traté de presionarlo un poco, preguntándole por qué estaban esas reglas y si esto era algún tipo de novatada, pero él simplemente se encogió de hombros y dijo, Ya verás. dejé el libro y pensé que tal vez se tratara de alguna extraña tradición o superstición que el personal del parque mantenía viva por diversión. Tal vez una forma de asustar a los nuevos empleados. Pero mis primeras noches en la cabaña empezaron a hacerme cambiar de opinión. ¿Alguna vez has estado en un lugar tan silencioso que casi parece ruidoso? Así era allí. De noche, era como si el propio bosque contuviera la respiración. A veces, el único sonido era el del viento que se movía entre los árboles. Otras veces, ni siquiera eso. El silencio me hacía saltar con cada crujido de la cabaña, con cada susurro en los arbustos de afuera. Y luego estaba esa sensación, como si no estuviera realmente solo, incluso cuando sabía que lo estaba. Era mi tercer día cuando escuché el grito por primera vez. Estaba sentado en la pequeña mesa de la cabaña, bebiendo una taza de café. Mis ojos estaban mirando el libro de reglas de nuevo, tratando de darle sentido a todo. Era tarde, pasada la medianoche, pero no estaba cansado. Había algo en la cabaña que me dificultaba relajarme. Tal vez era el crujido aleatorio del suelo, incluso cuando no me movía, o la forma en que el viento de afuera nunca sonaba como si fuera solo viento. Estaba hojeando las reglas cuando empezó. Al principio era un sonido débil. Pensé que era el viento otra vez, pero luego se hizo más fuerte. Un grito agudo y penetrante que rompió el silencio. Sonaba humano. Una mujer, tal vez, o un niño. Se me hundió el estómago. Me quedé paralizado, agarrando con tanta fuerza el borde de la mesa que los nudillos se me pusieron blancos. Mis ojos se dirigieron de nuevo a las reglas, a esa estúpida página amarillenta. Ignorar los gritos después de medianoche. Ignóralo. Es fácil escribirlo, pero es más difícil hacerlo cuando parece que hay alguien ahí afuera pidiendo ayuda. Me quedé allí sentado durante lo que me pareció una eternidad, escuchando. El grito se intensificaba, se mantenía durante unos segundos y luego se apagaba. Luego volvía a empezar. Mi corazón se aceleraba y, antes de darme cuenta, estaba de pie junto a la puerta de la cabaña, con la mano en el pomo. Me dije a mí mismo que tenía que ser algo explicable. Un excursionista en problemas, tal vez, o un animal que simplemente sonaba como una persona. Quiero decir, soy un guardabosques. Literalmente, mi trabajo es verificar estas cosas, ¿no? Salí afuera. El frío me afectó primero. No era un frío normal,
era mordaz, de esos que se te meten en los huesos. El bosque estaba completamente oscuro, salvo por el débil cono de luz de mi linterna. El grito se escuchó de nuevo, más fuerte ahora, y giré la luz en su dirección, tratando de ver a través de los árboles. Tenía la garganta seca y cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. Entonces, se detuvo. No solo el grito, todo. El viento, el susurro de las hojas, los sonidos distantes de los animales nocturnos. Todo se interrumpió, como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio. El silencio era tan denso que podía oír mi propia respiración, rápida y superficial. No sé cuánto tiempo estuve allí, congelado en el lugar, pero finalmente me di la vuelta hacia la cabaña. Fuera lo que fuese lo que pensaba que iba a encontrar allí, no valía la pena. Se me puso la piel de gallina todo el camino de regreso, como si algo me estuviera observando, justo más allá del alcance de la luz de mi linterna. Cuando entré, cerré la puerta con llave. A la mañana siguiente le pregunté a Lisa al respecto. Ella es una guardabosques, trabaja en la estación principal más cercana al centro de visitantes. Lisa es el tipo de persona que siempre parece animada, como si nada la afectara, pero cuando mencioné el grito, su rostro cambió de inmediato. Se puso pálida y sus ojos recorrieron la habitación como si estuviera comprobando si alguien más la estaba escuchando. No lo seguiste, ¿verdad? Preguntó en voz baja. Dudé, sin saber cuánto debía decir. Salí, dije finalmente. No fui muy lejos. La expresión de Lisa se ensombreció. Me miró como si acabara de firmar mi sentencia de muerte. Así es como empieza. Murmuró. Luego se levantó y salió de la habitación como si yo ni siquiera estuviera allí. Más tarde ese día, salí a patrullar uno de los senderos populares cerca de la cabaña. Era mi primera vez en esa ruta, y en su mayor parte parecía normal. Solo árboles, tierra y alguna ardilla ocasional. Pero aproximadamente a la mitad del camino, noté algo extraño. El suelo tenía estas marcas de pasos, como si alguien se hubiera salido del sendero. Las ramas de los arbustos cercanos estaban rotas y la tierra estaba revuelta, como si hubiera habido una pelea. Seguí las marcas durante unos 6 metros hasta que las encontré. Una única bota, llena de barro y desgarrada, tirada en medio del bosque. No había señales de su dueño. Se me revolvió el estómago al mirarlo. No era solo la bota en sí, sino la forma en que estaba allí, como si la hubieran dejado caer deliberadamente. No parecía algo que alguien hubiera olvidado. Se sentía mal. Cuando regresé a la estación, le conté a Ed lo sucedido. Apenas levantó la vista de sus papeles. El bosque toma lo que quiere. Dijo encogiéndose de hombros. Luego volvió a su café como si eso fuera el final. La primera vez que rompí una regla, me dije a mí mismo que realmente no contaba. Había pasado una semana y ya casi empezaba a sentir que tenía una rutina establecida. Claro, las reglas eran raras, y sí, las noches eran desconcertantemente tranquilas, pero me había convencido de que las cosas no eran tan malas como las había pintado. Entonces, empezaron a oírse los pasos. Era tarde, probablemente alrededor de la 1 de la mañana, y yo estaba acostado en la cama tratando de conciliar el sueño. Al principio, pensé que era solo el sonido de las ramas golpeando contra la cabaña, pero luego me di cuenta de que era rítmico, lento, deliberado. Alguien estaba caminando alrededor de la cabaña. Me quedé helado. El corazón me latía con fuerza, pero me repetía a mí mismo que debía mantener la calma. Recordé la regla. Si escuchas pasos detrás de ti, no te des la vuelta. Vale, está bien. Los pasos no venían exactamente detrás de mí, pero la lógica parecía la misma. No te involucres, ¿verdad? El ruido continuó. Rodeaba la cabaña, lento y constante, y juro que quienquiera o lo que fuera se detendría justo en mi ventana. Podía sentirlo allí, fuera de mi vista. El sonido se prolongó durante horas. Traté de taparme los oídos, pero no ayudó. No podía quitarme la sensación de que algo estaba esperando a que lo mirara. Aguanté lo más que pude,
pero a las 3 de la madrugada ya tenía los nervios destrozados. Pensé que si había alguien afuera, tenía que saberlo. ¿Y si era un excursionista que se había perdido? ¿Y si yo estaba en peligro? Abrí un poco la cortina. Nada. No había nada allí afuera. Solo los árboles, el camino de tierra y el tenue resplandor de la luna. Pero en cuanto miré, los pasos se detuvieron, como si hubieran estado esperando a que yo los interrumpiera. El silencio que siguió fue aún peor. Era espeso y me oprimía como si la gravedad estuviera aumentando. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, noté que algo no estaba bien. Mis botas no estaban junto a la puerta donde las había dejado, sino en el medio de la habitación. Mi radio, que había dejado apagada, estaba encendida, silbando con una leve interferencia. Y cuando miré hacia la ventana, juro que mi reflejo no se movía al mismo ritmo que yo. Se retrasaba, solo una fracción de segundo, pero lo suficiente como para que se me hundiera el estómago. Me dije a mí mismo que no era nada, que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero luego patrullé el lago. Unos días después, salí a patrullar los senderos cerca del lago al anochecer. El cielo era de un naranja brillante y la luna estaba empezando a salir. Cuando llegué a la orilla del agua, noté el reflejo de la luna. Era demasiado brillante, demasiado vívido, casi como si no solo reflejara la luna, sino que la amplificara. Me quedé allí un segundo, hipnotizado, antes de que la regla hiciera clic en mi cabeza. Nunca mires el lago cuando refleja la luna. Reaccioné y di un paso atrás, pero cuando me di la vuelta para irme, vi una onda en el agua. No había viento ni peces saltando, solo esa onda que se extendía desde el centro. Y por una fracción de segundo, juro que vi una mano, pálida y delgada, que se extendía hacia la superficie. No me quedé para ver qué pasaba después. Volví al sendero a tropezones y no me detuve hasta llegar a la mitad del camino hacia la cabaña. Esa noche tuve un sueño. Estaba de nuevo en el lago, de pie en la orilla, pero el reflejo de la luna estaba destrozado, como un cristal roto. Podía oír que algo salía del agua, lento y deliberado, arrastrándose hacia mí. No podía moverme, ni siquiera podía gritar. Me desperté empapado en sudor, con el corazón acelerado. Pero no fue solo un sueño. Cuando saqué las piernas de la cama, sentí una tela fría y húmeda. Mis botas estaban empapadas, cubiertas de barro, y había huellas de pisadas, embarradas e inconfundibles, que iban desde la puerta hasta mi cama. Mirando hacia atrás, creo que la primera señal de advertencia real no fueron las pisadas ni el lago. Fue Lisa. Había sido una de las primeras personas que había conocido en el trabajo, y aunque no era exactamente amigable, estaba presente. De vez en cuando hacía algún chiste, hablaba de las caminatas que le gustaba hacer. Pero, después de las pisadas y el lago, cambió. Seguía por aquí, técnicamente, pero ya no era Lisa. Su piel se veía pálida, como si hubiera estado enferma durante semanas, y sus ojos, ni siquiera sé cómo describirlo. Simplemente no parecían estar enfocados, como si estuviera mirándome a través de mí, no a mí. Apenas hablaba a menos que fuera necesario, e incluso entonces su voz era plana, casi mecánica. Una mañana le pregunté si estaba bien. Ella se encogió de hombros y dijo, Estoy bien, solo cansada. pero no estaba bien. ¿Y lo peor? Ed no parecía sorprendido. En todo caso, la evitaba. Cuando más tarde se lo comenté a Ed, me respondió bruscamente. Ed, el tipo que había pasado la mayor parte de mi primera semana contando chistes de papá y llamándome novato. Las reglas existen por una razón, Nick. Dijo, mirándome fijamente como si hubiera insultado a toda su familia. Si no las sigues, tendrás que lidiar con las consecuencias. Eso es todo, sin excepciones. ¿De qué tipo de consecuencias estamos hablando? Pregunté. ¿Qué está pasando aquí en realidad? No quieres saberlo. Murmuró, mirando hacia su café, como si no hubiéramos tenido la conversación más inquietante de mi vida. Más tarde ese día, salí a patrullar.
tratando de sacudirme la extraña tensión que había entre nosotros. Se suponía que era una ruta normal, una que ya había hecho 2 veces antes, pero algo era diferente. El sendero por el que estaba no me parecía el adecuado. Los árboles parecían más altos, como si se inclinaran hacia mí, y el aire era más frío de lo que debería ser para el mediodía. Aún así, seguí adelante. No sé por qué. Tal vez esperaba encontrar algo. La prueba de que todavía tenía el control. Entonces los vi, tallados en los árboles, rostros. Estaban deformados y estirados, con la boca abierta en gritos silenciosos, los ojos demasiado grandes, demasiado redondos. No estaban allí la última vez que caminé por este sendero. Juro por mi vida que no estaban. Mientras me quedé allí mirando, oí algo. Comenzó como un débil susurro, como el viento entre las ramas, pero se hizo más fuerte. Palabras que no podía entender. Voces, docenas de ellas, tal vez más, todas al mismo tiempo. Sentí una opresión en el pecho y volví por donde había venido, prácticamente corriendo hasta que volví a la cabaña. Esa noche, el grito volvió, más fuerte, más cerca. Esta vez no solo resonó en el bosque. Parecía que estaba dentro de mi cabeza, resonando en mi cráneo, dentro de mis pensamientos. Y entonces, te juro que escuché mi nombre. Estaba entre el grito, primero susurrado, luego más fuerte. Mi nombre, una y otra vez, como si me estuviera rogando, llamándome. Tomé mi linterna y me quedé de pie junto a la puerta, con la mano en el picaporte. Casi la abrí. No sé qué me detuvo. Tal vez fue el instinto. Tal vez era la regla. De cualquier manera, solté el picaporte y di un paso atrás, todo mi cuerpo temblando. No dormí esa noche. Me gustaría poder decirte que aquí fue donde terminó todo, que después de ignorar los gritos y los susurros y lo que fuera que pasó con el lago, simplemente dejé pasar mi tiempo y me fui del parque como una persona normal. Pero así no es como funciona aquí. Fue el manual lo que me hizo darme cuenta. Una mañana me desperté y lo encontré sobre la mesa de la cocina. Juro que lo había dejado en el cajón, pero allí estaba, justo al lado de mi desayuno. Pensé que alguien lo había dejado ahí, pero entonces vi lo escrito. Las reglas habían cambiado. Las antiguas todavía estaban allí. Ignora los gritos, no mires el lago. Pero habían aparecido unas nuevas, escritas a mano con una letra que no reconocí. Una decía: las luces de la cabaña deben permanecer encendidas después del anochecer. Otra: si escuchas golpes desde el interior de las paredes, no investigues. Pero lo que me hizo preocuparme estaba al final de la página. Eres parte del ciclo. Debes quedarte. Me quedé mirándolo durante un buen rato, con la esperanza de haberlo leído mal o de haber perdido la cabeza. Una parte de mí quería arrugar la página, tirarla a la basura y fingir que no la había visto, pero no podía. Había algo en ella que me hacía sentir definitivo. No eran instrucciones que podía ignorar. Esa tarde fui a buscar a Ed. Estaba sentado en la entrada de su cabaña, tomando café como si todo estuviera bien, como si nada de esto estuviera sucediendo. Y Ed, dije, levantando el manual. ¿Qué demonios es esto? Apenas lo miró. Son las reglas. No me vengas con eso. Las reglas están cambiando, mira. Pasé las páginas a las nuevas y se las acerqué. ¿Qué significa esto? ¿Qué demonios es el ciclo? ¿Por qué dice que tengo que quedarme? Ed no dijo nada al principio. Se quedó mirando el horizonte con una expresión indescifrable. Finalmente, suspiró y dejó la taza. Te dije que siguieras las reglas, Nick. Eso era todo lo que tenías que hacer. ¿Qué significa eso? Mi voz se quebró, pero no me importó. Sabías que esto iba a pasar, ¿no? Lo sabías y no dijiste nada. Sus ojos se encontraron con los míos y, por primera vez, vi grietas en su actitud tranquila. Parecía cansado, derrotado. Las reglas no están ahí solo para garantizar tu seguridad. Dijo en voz baja. Son parte del acuerdo. ¿Qué acuerdo? El bosque. Dijo con una voz apenas superior a un susurro. Toma lo que quiere.
Las reglas son la forma de mantenerlo bajo control, pero una vez que empiezas a romperlas, Se quedó en silencio, sacudiendo la cabeza. no puedes deshacerlo. Nick ya te ha reclamado. Esa noche no me molesté en intentar dormir. Me senté a la mesa, con el manual abierto frente a mí y las palabras «Debes quedarte», grabadas en mi mente. Los pasos empezaron a sonar alrededor de la medianoche. Al principio eran débiles, apenas un suave arrastrar de pies fuera. Luego se hicieron más fuertes, rodeaban las paredes y se detenían junto a las ventanas. Mantuve la vista fija en el manual, mientras mi pie temblaba nerviosamente, tratando de concentrarse. Luego se oyeron los golpes. Al principio fueron lentos, deliberados, como si alguien golpeara la madera con los nudillos. Pero no provenían de la puerta, sino del interior de las paredes. Intenté bloquearlo, repitiendo las reglas en mi cabeza como si fuera una oración. Pero cometí el error de mirar hacia arriba. Mi reflejo estaba en la ventana, mirándome fijamente. Excepto que no fui yo. Se parecía a mí, tenía la misma cara, la misma ropa, pero su expresión no era la adecuada. En su boca se curvó en una sonrisa que yo no estaba haciendo, y sus ojos eran más oscuros de lo que deberían haber sido. Levantó una mano y señaló detrás de mí. Me di la vuelta y no había nada allí. Pero los pasos dentro de mi cabaña no se detuvieron. Ed vino a mi cabaña a la mañana siguiente. No tocó ni pidió permiso para entrar. Simplemente abrió la puerta, entró y se quedó allí como si perteneciera a ese lugar. Hoy vas a hacer la patrulla del norte. Su voz sonó monótona, como si no hubiéramos tenido toda esa conversación, como si yo no hubiera pasado la noche oyendo pasos dentro de mi cabaña. No discutí. ¿Qué sentido habría tenido? Si me negaba, simplemente me daría una advertencia críptica, tal vez incluso me mostraría el manual. Asentí y agarré mi equipo. El manual se quedó en la mesa. No lo quería cerca de mí. La ruta de patrulla era una de las más largas. Serpenteaba junto al lago y atravesaba una parte del bosque que había evitado desde que empecé el trabajo. No era un sendero difícil, pero había algo en él que se sentía pesado, como si el aire mismo fuera más denso y fuera más difícil respirar. Pasé el lago primero. La superficie era vidriosa, completamente quieta, reflejando el cielo como un espejo gigante. Mantuve la cabeza agachada, negándome a mirar demasiado de cerca. Pero con el rabillo del ojo, juro que vi algo. Alguien, justo debajo de la superficie. Lisa. Su rostro pálido, sus ojos muy abiertos, mirándome. No sé si era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero pasé rápido, sin atreverme a detenerme. Más adelante en el camino encontré una linterna que pertenecía a Harris, otro guardabosques, tirada en el suelo. Estaba llena de barro y la lente estaba rota. La recogí sin pensar y la tiré al suelo de inmediato. El metal estaba helado, como si hubiera estado en un congelador, no a la intemperie. Fue entonces cuando empecé a notar que el bosque ya no estaba en silencio. Se oían débiles susurros que provenían de los árboles, superpuestos y en capas, como 100 voces murmurando fuera del alcance de mi oído. No podía entender las palabras, pero no hacía falta. Sabía que eran para mí. Cuando llegué al límite del parque, mis piernas se sentían como pesadas. El aire tenía una extraña atracción, como si el propio bosque me estuviera reteniendo. Me detuve al borde de la arboleda y miré el camino vacío que había más allá. Y un pensamiento intrusivo me llegó. Podía irme. En ese mismo momento, allí mismo. Podría dejar mi equipo, salir del bosque y no mirar atrás. Perdería el trabajo, seguro, pero conservaría mi vida real, la que había tenido antes de todo esto. Pero entonces pensé en el manual, las reglas, las advertencias de Ed. El bosque toma lo que quiere, había dicho. ¿Y si marcharme no era una forma de escapar? ¿Y si me llevaba algo conmigo, lo que fuera, y me seguía a casa? O peor aún, ¿y si marcharme desequilibraba todo, rompía el acuerdo y arrastraba a otra persona a esta pesadilla? Me quedé allí parado durante lo que me parecieron horas, mirando la carretera. Mi mente me gritaba que corriera,
pero mis piernas no se movían. Los susurros se hacían más fuertes, me rodeaban y me envolvían con su agarre invisible. Y entonces, sin más, se detuvieron. El bosque quedó en silencio, un silencio absoluto. Me di la vuelta con el corazón acelerado. Los árboles parecían más altos, más oscuros, y el sendero por el que había venido parecía no haber estado nunca allí. No sé por qué lo hice, pero comencé a caminar de regreso. No recuerdo mucho del regreso a la cabaña. Sentí como si el bosque me hubiera tragado por completo, y cuando atravesé la puerta, no sabía si había escapado o si me había adentrado en algo mucho peor. El aire en el interior era rancio y frío. Me dolía el cuerpo como si hubiera corrido una maratón, pero el agotamiento no era solo físico. Estaba en mis huesos, en mi mente. Cerré la puerta con llave, pasé el pestillo 2 veces y me senté a la mesa. El manual seguía allí, esperando. Lo abrí lentamente y hojeé las páginas. Las reglas eran las mismas, o al menos eso creía yo. Leí cada una de ellas con atención, una y otra vez, como si estuviera memorizando las sagradas escrituras. Ahora lo entendía. Las reglas no eran sugerencias, no eran folclore, eran supervivencia. Mientras las siguiera, podría quedarme. No desaparecería como Lisa. No me disolvería en susurros como Harris. El bosque podría haberme reclamado, pero no me llevaría de golpe. Después de eso, me acostumbré a una rutina: patrullar durante el día y cerrar la puerta por la noche. Ya no hacía preguntas. No miraba a través de las cortinas cuando empezaban a oírse pasos. No me permitía pensar en irme, porque sabía que no había ningún sitio a donde ir. A veces, todavía oigo el grito. Ahora siempre suena distante, apagado, como si viniera de kilómetros de distancia. Quizá eso es lo que pasa, que te pierdes en el bosque lentamente, hasta que no eres más que otro sonido en la oscuridad. No sé cuánto tiempo ha pasado. El tiempo se vuelve escurridizo aquí afuera. Los días se confunden y las noches parecen interminables. Dejé de contar las estaciones. Dejé de mirar el calendario. Al bosque no le importan las fechas. ¿Por qué debería importarme a mí? Pero algo nuevo ha cambiado las cosas. La semana pasada, vi los faros de un vehículo entre los árboles. Un nuevo guardabosques entraba en la estación. Observé desde lejos cómo Ed le entregaba el manual. El chico parecía tan joven, tan confiado. Quería advertirle. Quería gritarle que se fuera ahora, mientras aún podía. Pero no lo hice, porque el bosque estaba observando. Y las reglas son claras. Sin saberlo, se ha convertido en un jugador más de este juego.